Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a vuestro canal Aprende a Protegerte. Según Wikipedia, la palabra terrorismo viene a ser algo así como forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Durante cierto tiempo, en España, en la zona norte, en la comunidad autónoma vasca, se efectuaban mediante un grupo terrorista llamado ETA, entre tantos que existen en el mundo. Ellos realizaban el acto del terrorismo por medio de atentados, de bombas, de secuestros, de asesinatos, etc. La función general de este grupo de terroristas era, por medio de la violencia, obligar a España a darle la independencia. Con esto, básicamente, entendemos un poco la idea del terrorismo político. Hubo también otro grupo, el IRA, que estuvo realizando sus actos en Irlanda del Norte. La función general del terrorismo político viene a ser, como vemos en esta imagen, por medio de la violencia, obligar a imponer sus ideas. Aquí acto seguido pasamos al terrorismo religioso. En este caso, basándose en una idea de teocracia, cierto radical islámico, nada que ver con el pensamiento musulmán y del Islam. Estos, por medio de atentados, asesinatos, etc., intentan no solamente obligar al resto de la comunidad a imponer sus ideas extremistas, insisto en ello, intentan obligar al resto a que crean su pensamiento religioso. Este tipo de terrorismo llegan a un punto de inmolarse, es decir, convertirse en hombres y en mujeres bomba, donde ellos mismos mueren durante el atentado. Es muy complicado inhabilitar a estos terroristas cuando ya están en pleno proceso, ya que ellos se convierten en propios mártires. Una pequeña anotación es que la inmensa mayoría, según las estadísticas, la inmensa mayoría de las personas que asesinan son de su propia fe, son musulmanes. Y de aquí pasamos al terrorismo de género. Con ello quiero hacer una similitud entre los dos tipos de terrorismo anteriores. Yo diría que el terrorismo de género es el más delicado, el más difícil, el más complicado que existe, ya que generalmente el terrorismo de género, un terrorismo machista extremo, entra muy enraizado en una mente, generalmente, un machismo que viene del hombre, aunque hay un índice altísimo de mujeres machistas también. El terrorismo de género es una mezcla entre los dos de antes, porque por medio de la violencia, no solamente física, sino psicológica, intentan obligar a su pareja a que le rinda plena pleitesía, es decir, que ella sea su marioneta. En este tipo de terrorismo lo complicado es que la inmensa mayoría de las veces esto sucede en un ambiente íntimo dentro del hogar. De ahí, juntado al pensamiento general que existe en la sociedad, creyéndose que el hombre es superior a la mujer, complica para llegar a encontrar una solución para erradicar este tipo de terrorismo. Todo esto junto a ciertos tipos no solamente sociales, sino psicológicos y educacional, donde la mujer tiene ya enraizado un pensamiento de inferioridad, con lo cual es un tema, como comentaba, bastante delicado y donde se debe de ir corrigiendo desde la misma infancia, desde la educación, desde las escuelas y sobre todo desde la raíz de la familia, en la educación de los pequeños de la casa y de todos los seres que van a heredar esta sociedad. No voy a entrar mucho en ese tema de momento, pero sí la idea del curso que vamos a realizar, curso contra la violencia de género, nos basaremos generalmente en aprender diferentes medidas y técnicas
de seguridad y protección para evitar que el agresor llegue a efectuar sus fechorías contra la mujer, evitando con ello bien el daño propio e inclusive la muerte. Toda esta base de enseñanzas que vamos a estudiar durante nuestro curso se basarán en técnicas de seguridad y protección desde el punto de vista de un escolta. Todos serán ideas a un nivel policial. Sin más, doy la bienvenida a todos los alumnos y alumnas desde el canal Aprende a Protegerte.